y esas costumbres argentinas que tenemos de generar grandes personalidades que se destacan en el mundo, de formar grandes personas que se destacan en el mundo. Y vamos a estar hablando con él, justamente vamos a estar hablando con una de ellas. Mira, te voy a contar un poquito quién es el profesor Andrés Lassagne, el doctor Andrés Lassagne. Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Leipzig, en Alemania. La Academia Sajona de Ciencias de Leipzig ha elegido al doctor Andrés Fabián Lassagne como miembro en pleno derecho en el área de las ciencias técnicas. Y vamos a detallar un poquito de qué se trata esto, porque no es poca cosa. Con este nombramiento, el profesor de la Universidad Tecnológica de Dresden se une a la lista de más de 200 miembros de renombre de diversas disciplinas de la ciencia, convirtiéndose en el único argentino y latinoamericano a quien se le otorga dicho reconocimiento en sus más de 150 años de historia. Esta academia la han integrado muchos ganadores de premios Nobel de la historia, y la verdad que es un honor tenerlo en nuestro programa esta mañana para que nos hable un poquito de su vida, de su historia, de cómo llegó a donde está en este momento. Buenos días, profesor, doctor Andrés Lassagne, bienvenido a Te Seguiré. Buenos días Aldo, ¿cómo estás? Pero muy bien, y la verdad que un honor tenerte esta mañana con nosotros. Y bueno, la verdad que querer conocer un poquito tu historia, desde el origen ahí, cuando nacieron vos y tu hermano, son gemelos idénticos, que nacieron en Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro, y desde ese pequeño lugar en el mundo, los dos están haciendo historia en la ciencia de la humanidad, y a vos te toca especialmente unas áreas que vamos a estar hablando en un ratito, pero quiero saber cómo fue ese inicio en Cinco Saltos, cómo era la vida en aquella niñez en Cinco Saltos. Bueno, yo siempre digo, ¿no?, que tuve la suerte de vivir o de nacer en casi ciudad, un pueblo grande, donde en particular también, ¿no?, en las décadas anteriores había mucho tiempo para reflexionar, y para tomarse el tiempo para quizás mirar las cosas de otra forma. Y bueno, mi vida fue muy normal. Mi familia es de clase media muy normal. Asistí a un colegio público, como muchísimos. Tuve la suerte de elegir para la educación secundaria un colegio industrial con especialidad en química, y ahí había algunos docentes que nos motivaron muchísimo para empezar a participar en olimpiadas de química y de matemática. Y bueno, digamos que eso quizás fue el primer contacto con la ciencia, tratar de ir un poco más allá de lo que te pedía el sistema, ¿no? Tratar de perfeccionarse y de mejorarse. Y bueno, y luego esa cultura de esforzarse y de tratar de ir más allá, se terminó transformando en una gimnasia, ¿no?, que implemento cada día de mi vida. Vos sabés que cuando yo leía tu historia y este contacto con la escuela industrial o técnica, como se dice ahora, a mí me llama la atención siempre que encuentro o que entro a una escuela técnica, el ambiente que hay en las escuelas técnicas. Ese ambiente de camaradería, de alegría, hay como una situación de alegría, tanto de profesores como de alumnos, algo que uno habitualmente en otros colegios le cuesta ver. ¿Por qué se dan esas cosas? La verdad que no te podría explicar. Lo que sí te puedo confirmar, eso que estás comentando. Yo tenía y tengo muchísimo amor por ese colegio, quizás porque también pasábamos gran parte Claro. del día, ¿no? No solamente a la mañana yendo a asistir, o sea, a las asignaturas normales, a la tarde
o había laboratorios o había taller, y al estar tanto tiempo en un lugar y estar en contacto tanto tiempo con los docentes, no sé, se genera una relación que quizás va un poco más allá de la normalidad en comparación a otros tipos de colegios. Algo que coincide con cada científico que entrevisto tiene que ver con la curiosidad. Me parece que también esto que vos decías al principio, que tenían tiempo para observar, para contemplar, también tiene que ver con la curiosidad personal, ¿no? Eras una persona curiosa, sos una persona curiosa. Sí, bueno, creo que siempre fui así, ¿no? De tratar me interesaba el comprender el porqué de las cosas. Y, y bueno, las ciencias duras, uno se Sí, sí. relaciona o se habla de las ingenierías, de la matemática, de la física. Las ciencias duras nos permiten comprender el porqué de prácticamente todos los fenómenos que ocurren en el mundo, en el universo, y cuando uno comienza a darse cuenta de que es posible, a veces con eh, un conocimiento quizás hasta no tan profundo, pero que le permite comprender eh, cuestiones normales de la vida cotidiana, entonces uno se interesa muchísimo más para ir más allá y tratar de perfeccionarse y aún comprender mejor las cosas. Y después de la secundaria vas a estudiar a la Universidad del Comahue, Ingeniería Química. Sí. Y bueno, yo también soy estudiante universitario y conocemos las limitaciones de nuestras universidades, pero tienen esa formación profunda y amplia que realmente nos dan una base importante por cualquier otra cosa, ¿no? La Universidad Argentina tiene esa característica importante. Bueno, yo en el año 85 empecé informática en la Universidad de Buenos Aires y no había computadoras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la parte Claro. teórica era muy fuerte, era muy importante. ¿Te pasó algo similar? Sí, eso es una característica muy normal en las universidades argentinas, por cuestiones de recursos, ¿no? Ujú, claro. Em, o sea, los conocimientos que se brindan son al comienzo, o sea, muy básicos, muchísima teoría y profundizar muchísimo en esos temas. Por ejemplo, o sea, estudiando ingeniería química, nosotros en física vimos la teoría de la relatividad y cuestiones que quizás en otras universidades con más recursos para ir más al campo práctico no se darían. Pero yo creo que lo principal que logré al estudiar en la Universidad del Comahue, primero que, bueno, no es una universidad pequeña, pero los cursos eran bastante pequeños, sobre todo a partir del tercer año. Claro. Entonces teníamos un contacto muy directo con los docentes y bueno, eso es espectacular, el poder hacer preguntas y interactuar de una forma muy activa con el docente. Y bueno, y lo que falta, por otro lado, bueno, lamentablemente son equipos, es la parte técnica para que los futuros profesionales, los futuros ingenieros en mi caso, tengan contacto con la tecnología que utilizarían luego en la vida laboral. Y como toda persona que se dedica a la ciencia, no se puede quedar quieta y no termina nunca la preparación y el estudio. En un momento tenés que ir a seguir formándote y hacer doctorados a otros lugares porque es el camino natural que sigue el científico. Y te fuiste a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué edad tenías en ese momento? Fue a los 24 años que me fui primero a Alemania a hacer el trabajo final de carrera, ¿no? De la carrera de Ingeniería Química. Entonces estuve seis meses trabajando en Alemania, en Saarbrücken, que es una ciudad
al límite, o sea, en la frontera con Francia y con Luxemburgo. Y bueno, fue un choque muy, muy, muy grande, más que nada porque, bueno, al ir a Alemania, por supuesto se habla alemán. Yo de conocimientos de inglés estaba muy bien y podía desarrollarme de una manera bastante avanzada, pero luego hay que ir al supermercado a comprar un kilo de pan Sí, sí. y bueno, te confrontás con la realidad de un idioma que además es muy distinto del inglés o del español. Por lo tanto, bueno, eso fue quizás el choque más importante. Y después, bueno, yo creo que hasta te diría tener un poco o sea, mucho respeto, pero quizás ya demasiado que pasa el miedo. Miedo de equivocarse, de cometer un error. Eso creo son las vivencias que me han quedado guardadas, ¿no? Por supuesto, el miedo era innecesario, pero al mismo tiempo quizás esa sensación de miedo, de extremo respeto, me permitió o me motivó a esforzarse muchísimo más digamos, de mis compañeros para lograr el máximo, ¿no? Tratar de demostrar lo que podía hacer. Y después de ahí te fuiste a Estados Unidos y seguiste formándote. Claro, luego del trabajo final recibí una invitación de el profesor Frank Müglich para hacer el doctorado todavía en Alemania, y cuando finalicé el doctorado ahí me fui a Estados Unidos, y también digamos es el camino normal del científico estar un tiempo en algún país de habla inglesa, en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, o en Estados Unidos, Australia. Y bueno, ya ahí continué sí, estudiando temas relacionados a lo que ya venía haciendo. Sí, que no tenían que ver ya con la química, ¿no? Que bueno, que no te dedicaste más a la parte química, sino que fuiste por otros caminos. Y la verdad que esos caminos sorprenden, ¿no? Porque sorprenden cuando uno empieza a leer un poco a lo que te dedicas. Es tan maravilloso y tan curioso para uno que no sabe tratar de entender de qué se trata, pero tiene la verdad que una magia especial tratar de comprender lo que haces, que yo no quiero explicarlo porque lo vas a explicar vos, yo la verdad que es imposible, y aparte menos por teléfono, ¿no? O sea, sin imagen, sin nada, para mí sería imposible. Te dedicas a la estructura de superficies a través de los rayos láser. Sí, voy a tratar de explicarlo de una forma bastante elemental. En realidad lo que estoy haciendo es algo que la naturaleza ya hace millones de años. Y los organismos, las plantas, los insectos, los animales, siempre tienden a formar sus organismos, y en particular ahora las superficies quizás, ¿no?, de algunos insectos, plantas, de manera tal de consumir la menor energía posible, porque los seres vivos, los seres vivientes, tendemos a utilizar la menor energía posible para poder sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia. Y por eso mismo la naturaleza ha otorgado a muchos, como les decía antes, ¿no?, insectos, plantas, animales, superficies que tienen unas características muy, muy únicas. Nosotros hablamos de la topografía de la superficie, es como si estuviésemos hablando de la rugosidad. Claro. Solo que esta rugosidad no es una rugosidad aleatoria, tiene una forma, un tamaño, una geometría muy específica. Les voy a dar un ejemplo de la vida real. Que pensemos en una pelota de golf. Espero que muchos hayan visto, ¿no?, una pelota de golf. La pelota de golf tiene como cavidades, como no orificios, ¿no?, pero tiene como pequeñas cavidades que la rodean, y ese tipo de estructura, que en el caso de la pelota de golf es de algunos milímetros, ¿no?, bastante pequeña, pero no tan pequeña, permite que la pelota de golf pueda volar en el aire con menor rozamiento, con menor fricción. Tal cual. Por ese motivo logra alcanzar distancias muy, muy, muy grandes cuando la golpeamos,
y además tiene una dirección bastante, entre comillas, ¿no? Pero controlable. Bueno, en la naturaleza es exactamente lo mismo. Hay plantas que tienen superficies que no se mojan, hay insectos que tienen superficies en las cuales no se pueden adherir las bacterias, eh, hay mariposas que son azules, pero no tienen pigmentos colorantes, y ese color les permite hacer una atracción para poder aparearse. Y así con reptiles que se pueden mover en la arena muy rápidamente, sin fricción, porque esas superficies de estos reptiles o de algunas serpientes son muy específicas. Y nuestro objetivo es tomar a estos ejemplos naturales y tratar de reproducirlos utilizando tecnologías, y en mi caso utilizando la radiación láser. Bueno, y esta radiación láser modifica las superficies. Ahora, yo te quería preguntar, ¿modifica la estructura de lo que estás, del elemento en sí? No, modifica solo la superficie, ¿no? Modifica la superficie, también puede modificar la química en algunos casos, pero lo que pensamos, ¿no? Cuando tenemos un láser, ¿qué es un láser? Es un dispositivo el cual produce radiación, que puede ser radiación visible, ¿no? Si pensamos en los punteros láser, que hay algunos que son verdes o rojos, esa es una radiación que nosotros podemos ver con el ojo humano. Hay otras radiaciones que son transparentes, o sea, son invisibles para nosotros, claro. Pero la característica es que ese haz de luz o de radiación tiene tanta energía que, por ejemplo, si radiamos un metal, lo podemos fundir, lo podemos evaporar. Claro. Eso es lo que tiene la gran ventaja de la radiación láser. Y la dificultad de lo que yo hago es que todas estas estructuras que les comentaba están en la escala del nanómetro o del micrón. Es una cosa que uno no puede comprender, ¿no? Porque ¿cuánto mide un cabello de un ser humano? Bueno, un cabello de una persona rubia, 20 micras, de una persona castaña, 60 micras, serían 0,06 milímetros, ¿no? 0,06 milímetros. Y las estructuras que nosotros hacemos son hasta 100 veces más pequeñas que el diámetro de un cabello. Y ahí es donde está la dificultad, ¿no? Que hay que utilizar principios físicos que se llaman patrones de interferencia, que nos permite transferir estas geometrías, estas estructuras repetitivas, periódicas, con geometrías muy específicas, a materiales tecnológicos relevantes. Ahora, por ejemplo, si uno ve una estructura de acero tratada así o con alguna interferencia láser ya plasmada sobre esa superficie, uno lo ve y es imperceptible para la vista humana, ¿verdad? Claro, no se va a ver absolutamente nada, o sea, se puede ver que hay quizás por ejemplo, en particular el caso de un acero que comentabas, que tiene quizás un color un poco más grisáceo, un poco más oscuro, pero la estructura es tan pequeña que, claro, es invisible al ojo humano. Estamos hablando de estructuras que son más pequeñas que las bacterias y un poquito más grandes que los virus, o sea, quizás para ahora un ejemplo más cotidiano, lamentablemente, pero estamos hablando de estructuras muy pequeñas que son imperceptibles al ojo humano. Y las aplicaciones de este tipo de tecnología son muchísimas. Por ejemplo, la posibilidad de repeler el agua. Yo veía un video que publicaste en alguna oportunidad donde se mete un metal en el agua y el agua la esquiva el producto, ¿no? Esquiva el metal. Realmente estas estructuras podrían modificar muchísimas cuestiones, o el tema de la fricción misma, ¿no? Lo que decías de la fricción, yo pensándolo en los motores, claro. Digo, motores que no se desgastan o que se desgastan mucho menos, superficies que no se pueden oxidar porque el rumbe del agua o de la humedad no los afectaría. Y esto tiene una aplicación ahí donde estás vos directamente con la industria, ¿no? Sí, lo que comentás es totalmente cierto. Las aplicaciones
van desde la industria alimenticia, pasando por la industria automotriz, también la fabricación de células solares, hasta la fabricación de un montón de dispositivos. Y quizás algo que no comenté, que la gran dificultad, una vez que uno comprende, ¿no?, cómo obtener estas superficies funcionales, es de lograr las velocidades de fabricación, claro. O sea, reducir los tiempos de fabricación para que eso pueda ser implementado en la industria, para que alguien lo pueda pagar, ¿no? Claro, y ahí está ese es el segundo... Discúlpame, el segundo área de desarrollo en el cual me dedico es que justamente es desarrollar todos estos equipos para poder hacer esta tecnología pagable y que pueda existir la transferencia de tecnología de la ciencia básica, pasando por la ciencia aplicada y finalmente terminando en la industria. Yo pensaba en estas cosas que te sorprendieron cuando fuiste a Alemania. Y otra de las cosas que a mí me sorprende mucho también tiene que ver con estas cuestiones. No son solamente apoyadas por el Estado, que invierte bastante en investigación en los países europeos, fundamentalmente en Alemania, ¿no? Donde parte de su Producto Bruto Interno es destinada a la investigación, sino que son las mismas empresas privadas las que aportan a esto, ¿no? Sí, o sea, la industria alemana tiene la siguiente característica. A ver, creo que todos hemos tenido quizás en la infancia o en los años 80, 90, no había televisores, por ejemplo, Telefunken, claro. Televisores Grundig. Alemania ya no fabrica más televisores porque perdió la guerra, digamos. Sí, ganó LG, ganaron otras empresas. Alemania lo que se transformó es hacer un país productor de tecnología para fabricar cosas, ¿no? En vez de fabricar los productos finales, gran parte del aparato tecnológico alemán o de la industria alemana es para producir máquinas para hacer cosas. Y esas máquinas se las venden, ¿no?, a otros países. Entonces, eso significa que está muy claro en la industria alemana de que si no se innova, si no se logra desarrollar nuevas ideas, nuevos equipos de fabricación, se pierde la carrera y bueno, las empresas van a dejar de comprar en Alemania, sino que van a comprar en otros países. Por lo tanto, es muy normal, pero muy normal, que la industria alemana trabaje con las universidades o con institutos de investigación de ciencia aplicada. Y en ese sentido, bueno, vos sos profesor universitario y catedrático, y justamente la educación de Alemania está destinada hacia esas necesidades. Y sí, hay muchísimas carreras, ¿no?, en mecatrónica o carreras destinadas a proveer a los estudiantes los conocimientos, justamente para que ellos sean los innovadores, los que diseñen los equipos del futuro. Y quizás, si me permitís agregar algo, hablamos, ¿no?, de los doctorados, quizás para que comprenda la gente. O sea, yo soy doctor, pero no soy abogado ni médico. Sí. Tengo un doctorado en ciencias duras, en ingeniería. Uh-huh. El 90% de los doctores que egresan en Alemania van a los departamentos de investigación y desarrollo, a las empresas. No se quedan en el sistema público estatal dando vueltas. Claro. Y la industria que comentabas anteriormente, el 3% del PBI, del Producto Bruto Interno alemán, se dedica a investigación y desarrollo. Un 1% es proveído por el Estado y el otro 2% por la industria privada. O sea, la industria privada duplica la inversión en investigación y desarrollo en comparación al Estado. No tengo los números precisos de la Argentina, lo que invierten en investigación, pero 0,4. Bueno, de nuestro Producto Bruto, ¿no?
que también es distinto. Pero realmente ahí se notan esas cuestiones, ¿no? Entonces yo quiero hacerte cruzar el charco un poquito porque vos seguís teniendo familia en la Argentina, si bien tenés familia en Alemania, tenés mucha familia todavía en Cinco Saltos y por la Argentina. Y también a veces cuando uno está lejos de su país de origen, puede observar las cosas de manera diferente, no está dentro de la vorágine de todos los días, del noticiero diario que nos cuenta lo que pasa o que no pasa. Y podemos observar y decir, pero ¿por qué no se hace esto si podría hacerse? ¿Qué cosas ves vos de nuestro país que podrían resolverse y que no serían tan complejas tal vez? Es que digamos, para poder mejorar la capacidad innovativa de Argentina, primero hay que solucionar otras enfermedades, digamos. Uh-huh. Porque, o sea, todo está interrelacionado. Sí. Por ejemplo, y voy a tratar de ser lo más neutral posible porque quiero que la gente que nos está escuchando comprenda la importancia de la ciencia, de la investigación y del desarrollo, y que nos olvidemos de los partidos políticos por un momento. Por favor. Este comentario es independientemente de cualquier tipo de bandera política. El mundo hace ya 20, 30 años dejó de tener inflación, porque está totalmente, es un problema, es una enfermedad, digamos, de los países que está totalmente entendida, comprendida y que se sabe lo que hay que hacer. Eso es lo primero que hay que resolver, porque es imposible planificar a futuro. Tal cual. Es muy difícil pensar en políticas de desarrollo pensando en las industrias, en las empresas. ¿Qué vamos a hacer de acá a 10 años si no saben cuál va a ser el valor de las cosas en 5 o 6 meses? Totalmente. O sea, eso genera una incertidumbre tan grande y un problema tan grande que es muy difícil hacer innovación teniendo la inflación que tiene Argentina, que es la inflación número 3 más alta del mundo. No estamos hablando de... O sea, hay 2 países que tienen inflación más alta que Argentina. O sea, eso es lo primero a resolver. Y luego de ello también hay que darle aire, oxígeno a las empresas, es decir, que tienen que pagar menos impuestos y que ellos decidan qué van a hacer con ese dinero para poder innovar, porque la innovación cuesta dinero, eso hay que pagarlo, hay que planificarlo. Entonces, si las empresas no tienen recursos, y cuando digo empresas me refiero a una empresa que hace software, por ejemplo, de 6 personas o una pyme de 20 personas que está tratando de innovar en alguna área específica. Uh-huh. Tienen que tener oxígeno para poder invertir dinero y tiempo y contratar a personas que tengan los conocimientos para poder innovar y mejorar los productos que están realizando. Eso es algo para mí central. Fundamental. Yo pensaba, seguimos discutiendo todavía qué tipo de modelo de país queremos hacer, ¿no? En nuestro país hace 200 años que venimos discutiendo si somos sustitutivos de importaciones o si somos modelo agroexportador, ¿no? Pero seguimos siempre en la misma discusión y no terminamos de definir nunca y hacer planes a largo plazo como hacen los países serios, lo hacen permanentemente, no planifican a 3 años, planifican a 50 años, ¿no? Estamos todavía lejos de eso. Yo pensaba, tenemos oportunidades históricas en nuestro país, tuvimos sojas a precios exorbitantes y pudimos construir rutas y hacer unir nuestro país de otra manera, y seguimos perdiendo oportunidades históricas. Tenemos el litio y seguimos vendiendo el litio directamente en vez de construir baterías, ¿no? Pero bueno, ojalá que yo, por lo menos desde este puntito del universo y desde este programa chiquitito, la idea es que podamos pensar y podamos reflexionar y podamos encontrarnos, sacando las ideologías políticas, sacando todo aquello que nos separa, encontrar lo que tenemos en común, ¿no? Sí.
Yo Sí, creo sí, hay lo que te decía, ¿no? Son cuestiones elementales que una gran cantidad, ¿no? del mundo ya se dio cuenta de lo que hay que hacer. En el mundo la pobreza se ha reducido increíblemente a partir de los años 80. Yo creo que no conozco otro país en el mundo que la pobreza aumente constantemente. Es muy triste, es una cosa sí. que bueno, me duele muchísimo, por supuesto, y no es que no se sepa por qué estas cosas ocurren. El, el resultado de lo que vemos, de las condiciones cotidianas, es estar relacionado a acciones, a medidas, a- a- a pensamientos que se han ejecutado y las consecuencias que vemos son esas. Estamos hablando cosas de, como tú comentabas, de hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Son a veces los resultados de lo que vemos hoy en día se originan por acciones que se tomaron hace 20 años, ¿no? Las dinámicas son mucho más lentas quizás de lo que nosotros pensamos. Sí, tendremos que tomar decisiones que nos lleven a tener resultados positivos dentro de 20 o 30 años también. Así que hay que pensarlo un poco así. Yo quería preguntarte para ir terminando ya esta entrevista y agradecerte todo el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, sabiendo lo ocupado que estás y bueno, y en los momentos en que tenés algún espacio, poderlos dedicar a tu familia, agradecerte. Pero quería justamente hablar de esto. ¿Qué importancia tuvo tu familia en esto que sos hoy? No, la familia es un pilar. A ver, yo calculo que a muchos quizás le pasa que, a ver, un ejemplo, entra un chico o una chica a una habitación y no dice hola. Bueno, esa persona no aprendió a decir, a saludar, porque no lo aprendió en la casa. Hay cosas que se aprenden en la casa, en la niñez, y bueno, mi familia me dio todo en ese aspecto, y bases y pilares muy fuertes para motivarme, para aprender, para, para hacer lo que, digamos, lo que soy hoy en día. Muchas cosas se aprenden en la niñez, en los primeros 15 años de nuestras vidas. Y al final del cabo, al fin del día, seas, no sé, un actor de Hollywood que aparentemente tiene todo, o un jugador de fútbol profesional, o un científico, al final del día uno termina disfrutando las cosas cotidianas y bueno, la familia es elemental, es lo que a mí me alegra el día a día. ¿Qué quisieras dejarle que le quedara en el alma y en la cabeza a tu hijo? De decir, bueno, yo quisiera que vos el día de mañana te acuerdes de esto. Que sea honesto, responsable, que no tenga miedo a equivocarse, porque justamente los errores o la sumatoria de los errores es lo que produce que uno pueda llegar a tener éxito, porque se aprenden de los errores. Y bueno, y que se esfuerce mucho, que haga lo que haga, sea si quiere ser panadero, si quiere ser taxista, si quiere ser científico, si quiere ser político, si quiere ser lo que sea, haga lo que haga, que lo haga con el mayor esfuerzo posible y tratando de lograr el máximo rendimiento en la actividad que quiera desarrollar. Andrés, la verdad que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias también por hacer de este mundo un poquito mejor, este mundo. A vos, a tu familia, a tu hermano también, que es otro grande también, que está en Sevilla y que ya lo entrevistaremos en otro momento. Pero hoy quería, siempre los entrevistan juntos, siempre mencionan a uno y otro, hoy quería dedicarme exclusivamente a vos. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias, Aldo, y
Y lo que estás haciendo es muy importante porque tenemos que comprender que los países que se desarrollan tecnológicamente son aquellos en los cuales sus habitantes viven de una mejor forma. Y lo que estás haciendo de darle la oportunidad a científicos de hablar es muy importante para que estas ideas, ¿no? lleguen a todas las personas y motivar a los chicos, a las chicas que estudien ingeniería. Así que les pido, estudien ingeniería, que faltan muchísimos ingenieros en el mundo. Excelente, muchísimas gracias, Andrés. Me despido con este tango. Un gran abrazo. Un abrazo, chao. Quédate en Radio Puente, www.estacionradiopuente.com.